Hola a todos, soy Pascal. Ayer me entrevistó Ezequiel Vistoletti para su canal en español llamado Demoliendo mitos de la política. Me permitió subir aquí esta versión en inglés original, y él subirá la versión en español en su canal. Así que si hablas español y quieres verlo en ese idioma, por favor ve a su canal y échale un vistazo. Gracias. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Bienvenidos de nuevo a Desmontando Mitos Políticos. Hoy tenemos el placer de recibir nuevamente a Pascal Lotaz, quien es un amigo de la casa. Es profesor asociado en la Universidad de Kioto y dirige el canal de YouTube Neutrality Studies. Les recomiendo que lo visiten. Tiene una versión en español y allí tienen material muy bueno. Así que Pascal, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Ezequiel, por invitarme nuevamente a tu programa. Pascal, están ocurriendo muchas cosas últimamente. Hemos vivido unas 4 semanas históricas, comenzando con la reunión entre Trump y Putin en Alaska hace 30 días, en Anchorage. Luego tuvimos, hace una semana o semana y media, la cumbre de la OCS en Tianjin, cerca de Pekín. La OCS es la Organización de Cooperación de Shanghái, como sabes. Más tarde, tuvimos ese impresionante desfile de la victoria en China, con Xi Jinping, con Putin sentado a su derecha, con Kim Jong-un también, y muchos líderes mundiales que, de alguna manera, enviaban un mensaje de multipolaridad hacia Occidente. Y finalmente, tuvimos el Foro Económico Oriental en Vladivostok, en Rusia, con declaraciones muy interesantes de Putin también. Así que tomando todo esto en conjunto, ¿qué opinas de todos estos eventos y del mensaje que están transmitiendo al mundo en relación con la multipolaridad, la unipolaridad, Occidente, Oriente, las estructuras de poder y demás? Bueno, quiero decir, no es tan común que ocurran tantos eventos internacionales uno tras otro, y algunos de ellos se planificaron hace mucho tiempo, como la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái y, por supuesto, el foro. Otras cosas sucedieron muy rápido, como la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. Y luego también, el lunes siguiente, quiero decir, eso ocurrió un viernes, y el lunes ves a los europeos acudiendo en masa a Washington. Originalmente, Trump solo quería invitar al señor Zelensky, pero los europeos simplemente irrumpieron y dijeron, vamos a ir con él. Y luego, Donald Trump aprovechó la oportunidad para humillar a los europeos de manera bastante significativa, haciéndoles formar una fila en su despacho, sentados en esas sillitas delante de su escritorio, e incluso sacando fotos de la escena. Es absolutamente fantástico. Y lo que más me fascina es que nuestros medios en Europa lo presentan como una victoria, los europeos siendo incluidos y negociando con los estadounidenses. Es como, no, esto claramente era una forma de menospreciarlos, y ni siquiera se dan cuenta. Acabo de hablar con Anuradha Chenoy, una académica india, y me dijo que en la India todo el mundo se da cuenta de que eso fue una gran humillación y un insulto. Pero bueno, los europeos viven en su propia burbuja, y creo que volveremos a este tema más adelante. Pero para mí, lo que esto significa es, sin duda, que ahora tenemos la prueba definitiva de que incluso la última persona, incluso Mark Rutte, debe haber entendido que ahora vivimos en el siglo multipolar y que ya no le corresponde a un país en particular como Estados Unidos, o incluso a un grupo como el G7 o la OTAN, dictar al resto del mundo lo que va a suceder. La OMC y el FMI ya no tienen el poder estructural para simplemente silenciar a otros lugares y hacer que se callen. Y los demás ahora están celebrando reuniones que antes ocurrían una vez por década, como la reunión de Bandung del 55, primera vez que el Sur Global se reunió. Y realmente fue conocido como un grupo de países. Luego, como en los años 60, hubo otro grupo, como en Yugoslavia y demás, el movimiento de países no alineados, que a veces se reunía, y este grupo dentro de la ONU de vez en cuando se comunicaba entre sí.
Pero en general, durante la Guerra Fría, no se les podía olvidar por completo, aunque quedaban en un segundo plano frente a la estructura bipolar y la importancia de esos dos bloques. Después, durante los años 90, no ocurrió nada comparable, y todo giraba en torno a Estados Unidos, Europa, el G7, el G8. Se podía ver cómo hubo un momento en que Rusia y China intentaron integrarse en esa estructura posterior a la Guerra Fría, y ese periodo ya ha terminado. Así que, en cierto sentido, ahora estamos definitivamente más allá del final de la Guerra Fría. Sabes que durante los últimos 30 años siempre hablábamos de la Guerra Fría y el periodo posterior a la Guerra Fría. La era posterior a la Guerra Fría ha terminado. Aún no tenemos una terminología adecuada para describirla. Yo diría que probablemente la llamaremos algo así como el momento unipolar, los 30 años unipolares. Y ahora hemos dejado atrás esos 30 años unipolares, entrando en una nueva estructura multipolar. Esta estructura multipolar, en mi opinión, está avanzando y siendo impulsada en gran medida por Asia, Asia Oriental y Meridional. También Asia Septentrional, con Rusia cubriendo grandes partes de Asia del Norte, junto con China, India y también los estados de la ASEAN en el sudeste asiático. Naturalmente, África y Sudamérica también forman parte de todo este desarrollo, especialmente dentro de los BRICS. Pero los pesos pesados estructurales se encuentran en la parte oriental del continente euroasiático. Creo que lo que estamos presenciando es un desplazamiento de la gravedad política hacia esa región, lo cual no significa que los demás dejen de importar, pero sí que se trata de un fenómeno nuevo. Permíteme tomar una de las imágenes más impactantes, o al menos una de las más simbólicas, que hemos visto durante esas 4 semanas. De hecho, en la cumbre de la OCS tuvimos esta foto, creo que incluso fue republicada por Trump, en la que podíamos ver a Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi sonriendo y tomados de las manos. En un contexto en el que Estados Unidos está imponiendo sanciones solo a la India porque la India sigue comprando y seguirá comprando petróleo ruso. Basándonos en eso, ¿qué crees que intenta hacer Trump? ¿Ha habido este debate del que has hablado en tu canal sobre Trump? ¿Y cuál es realmente su postura respecto a la política exterior? ¿Es Trump un pacificador al que no se le permite hacer su trabajo como teóricamente quería? ¿O es en realidad otro representante del imperialismo estadounidense en esta llamada agenda o posición de continuidad? ¿Qué opinas al respecto? Buena pregunta. Sabes, hay un gran debate en Internet sobre si Donald Trump va en serio y si la administración Trump es realmente la primera señal de un cambio genuino en la política exterior de Estados Unidos, o si es, como dice Brian Berletic, simplemente la última versión de la agenda de continuidad. En general, lo que vemos es que, una y otra vez, Estados Unidos intenta quebrar a sus rivales estratégicos, Rusia y China en este caso, y cada vez que se topan con un muro, retroceden, recargan fuerzas y luego fingen querer ser amigos de todos los demás. Pero lo que realmente están haciendo es prepararse para el siguiente tipo de ataque, ya sea abierto o encubierto. Y lo que está ocurriendo actualmente con Rusia es solo la última versión de eso, ¿verdad? Y este es un argumento muy importante y serio. La cuestión es que no podemos saber exactamente de qué se trata, porque hay ocasiones en las que la política exterior de Estados Unidos y la de las grandes potencias cambian de manera significativa. Uno de estos momentos ocurrió entre el 41 y el 45 en Estados Unidos, porque el país había mantenido una política de neutralidad durante 150 años, y era un pilar de la política exterior estadounidense hacia los europeos, no el tipo de neutralidad que practican Suiza o Austria. Muy diferente, una neutralidad muy belicosa, pero no quiero entrar en ese tema ahora. Pero era importante que dijeran: no vamos a enredarnos en pequeñas guerras europeas estúpidas, en luchas bélicas insignificantes. Y después del 45 cambiaron eso. Dijeron: no vamos a repetir lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial.
No vamos a retirarnos. De hecho, vamos a hacer lo contrario. Vamos a desplegar a nuestros soldados por todas partes y vamos a tener una estrategia completamente nueva hacia Europa y el continente euroasiático, en realidad. Vamos a intentar establecer tantas bases militares como podamos en todos los rincones del mundo. Y eso sí que era realmente nuevo. No existía antes del 45. Así que también existe esta pregunta legítima. Estamos viendo actualmente otra transición de varios años hacia una política exterior diferente. ¿O es, como dice Berletic, simplemente lo mismo de antes? Yo veo a Donald Trump, por un lado, probablemente realmente diferente de parte del anterior, especialmente del establishment neoconservador que hemos visto. Y también vimos que parece haber aprendido de su primer mandato, porque no todos los puestos importantes están ocupados por neoconservadores. Recordemos que en la primera administración tenía personas como John Bolton y Pompeo allí, auténticos neoconservadores en puestos de seguridad muy sensibles, y su política exterior siguió bastante sus directrices. No completamente, pero sí en buena medida. Lo que vemos ahora es que al menos hay algunos moderados en el gabinete, como Tulsi Gabbard, como Kennedy, aunque Kennedy, por supuesto, está trabajando en cuestiones de salud, pero hay ciertos frenos. Además, su vicepresidente en realidad no es un halcón absoluto, aunque también utiliza una retórica belicosa, pero se observa un gabinete algo más, digamos, equilibrado en cierto sentido, aunque personas como Bessette, su secretaria de Comercio, y también Keith Kellogg están claramente en el lado neoconservador. Pero se puede ver que hay una mezcla, diría que bastante ecléctica. Y además de eso, está su carácter personal, que hasta ahora hemos aprendido que es más o menos el de un matón de colegio. Así que creo que a veces sus instintos se imponen y piensa que intimidar a los demás para que se sometan le hará ganar victorias. Y sin duda, le ha funcionado mucho con los europeos, que han cedido ante él en todas estas negociaciones comerciales y demás. Muy rápidamente, Úrsula fue allí básicamente para sentir a todo y alabar al papá, incluida Margrethe, alabando a su protector. Y no creo que él entienda la diferencia entre los europeos y, digamos, los indios. En su mente, probablemente si los europeos siguieron, entonces los indios, naturalmente, deberían seguir, porque quiero decir, ni siquiera están en el mismo nivel. Así que no creo que tenga la comprensión de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, en la mayoría global, en el sur global, y que la India está en una trayectoria completamente diferente a la de los europeos. Y por eso aplica el mismo enfoque. También se puede ver cómo el enfoque consiste en seleccionar países uno por uno, ¿verdad? Negociar con Japón, negociar con Corea, con, bueno, los europeos colectivamente, pero ya los tienes muy controlados, y con los indios, y uno por uno, para que no puedan unirse contra ti, y luego amenazar a cada uno, y también intentar jugar con las negociaciones bilaterales entre ellos, ¿verdad? Porque lo que él entiende muy bien es que si concede aranceles del 15% a los japoneses, entonces los demás también querrán eso. Así que al amenazar con un 30%, 40%, 50% y luego dar a uno un 15%, creas un incentivo para que los demás acepten ser grabados, pero al mismo nivel, porque quieren estar en igualdad de condiciones y tener un terreno de juego nivelado en el mercado estadounidense. Así que lo hizo de manera bastante astuta, pero creo que ahora mismo está exagerando mucho. Y en general da mala imagen. Da mala imagen fuera de Estados Unidos. Esto afectará la disposición de otros a colaborar. Porque ahora mismo, de nuevo, también vemos cómo en la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS existe todo un marco sobre cómo los países acuerdan relacionarse entre sí. Y ese marco se basa en el acuerdo voluntario, añadir algo voluntariamente como unirse voluntariamente, y en la igualdad, más o menos. Nunca hay una igualdad perfecta, pero más o menos uno mira al otro de igual a igual e intenta
al menos de cara al exterior, mostrar que todo ocurre de manera justa y equitativa. Compáralo con Estados Unidos, que no tiene problema en humillar a sus aliados más cercanos y dejar claro quién manda. Son simplemente dos modelos muy diferentes, y el modelo de la mayoría global es sin duda más atractivo. Así que eso deja a Estados Unidos, y a los europeos en menor medida, con un palo cada vez más grande, porque la zanahoria ya no funciona. No tienen zanahorias. Ya no piensan en zanahorias. Una de las razones por las que nos resulta tan difícil interpretar a Donald Trump es sin duda su naturaleza errática como personaje. Un día dice una cosa y al día siguiente dice exactamente lo contrario. Pero en este contexto, lo que hemos visto en las últimas 2 semanas ha sido calificado por algunos analistas como una nueva postura dentro de las muchas posibles interpretaciones del gobierno de Trump. Y esta nueva postura, esta nueva posición, se denomina de alguna manera giro hacia el territorio nacional. No sé si has oído hablar de esto, ya que Trump está asumiendo el control de los gobiernos de ciudades muy importantes en Estados Unidos. Fue el caso de Washington, y se dice que va a hacer lo mismo con Chicago. También ha mencionado que tomaría el control de otras ciudades a través del gobierno federal. Y además de eso, también está acumulando, no necesariamente tropas, pero sí buques de guerra y aviones, en la cuenca del Caribe cerca de Venezuela. Para los estadounidenses, muy a menudo la patria es América, ¿verdad? Algunas personas dicen que está volviendo a la doctrina Monroe, América para los americanos. Y por América me refiero al continente americano, con Estados Unidos o el gobierno estadounidense volviendo la mirada hacia su propia patria y el continente americano. ¿Cree que este podría ser el caso? ¿O es solo otro movimiento errático de la administración Trump? Quiero decir, en cierto sentido, desearía que ese fuera el caso, aunque por supuesto, eso auguraría muy malos presagios para Centroamérica y Sudamérica si todo el peso de Estados Unidos volviera a recaer solo en esa parte del mundo. Pero aunque sí, es novedoso que Donald Trump esté haciendo esto internamente y dentro de las Américas, la otra parte de la ecuación me falta un poco. Y es la señal de que la antigua estrategia ha terminado. Mira, Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN hace solo 2 años, ¿verdad? Y lo siguiente que Estados Unidos empezó a hacer fue negociar de inmediato. No un acuerdo para tener tropas de la OTAN bajo un paraguas conjunto en bases conjuntas en estos lugares, sino inmediatamente bases estadounidenses. Así que ahora hay 15 y 17 bases estadounidenses, y los acuerdos de base ya están hechos, firmados y cerrados. Eso permite a Estados Unidos, al menos durante 10 años, tener sus tropas allí en 15 y 17 bases. Así que eso supone más de 32 nuevas bases estadounidenses en los países nórdicos. Y eso no solo es innecesario, sino que en realidad es contraproducente si se toma en serio el argumento ruso de que se sienten amenazados por la proximidad de las fuerzas de la OTAN. También es uno de esos puntos de alegría y orgullo para los europeos decir, ja, 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 mira, Rusia, lo que te ha pasado, ja, ja. Pero es muy contraproducente para negociaciones serias sobre seguridad compartida y cooperación en el continente euroasiático. Es lo opuesto a la idea de la OSCE y también de la Organización de Cooperación de Shanghái, por cierto, y al reconocimiento de que la seguridad de uno solo puede darse si también se da la seguridad del otro. Sabes, esto está muy en línea con el dictamen ahora ampliamente aceptado en el sur global y la mayoría global, de que, para desescalar el dilema de seguridad, es necesario tener en cuenta las percepciones de seguridad de los demás. Y esto es algo que Trump podría revertir. Podría decir, vale, saquemos las tropas, trabajemos en la desescalada en ese frente y enviemos una señal a Rusia de que vamos en serio. Y no solo, ya sabes, dar pasos hacia volver a ser un socio de confianza. Y eso no está ocurriendo.
No está ocurriendo en Rusia, en los países nórdicos. No está ocurriendo en Oriente Medio, en Asia Occidental. No está ocurriendo en Japón. Quiero decir, no hay señales, yo no he visto ninguna, de una retirada estadounidense, o incluso de una reducción, ni siquiera en la retórica. Así que, en cierto sentido, interpreto estos últimos pasos, más bien como añadir otro, ¿cómo se llaman? El Jenga, las piezas de Jenga. Sacas una de aquí y la pones arriba para hacer la torre más alta, pero todo se vuelve más inestable. Así que creo que esto es simplemente la última acumulación de piezas de Jenga, de cosas que al final van a venirse abajo. Un exceso de extensión y de ambición en todos los frentes. Pero va de la mano con la idea de que Estados Unidos puede lograrlo todo y cualquier cosa, y que no hay nada más allá de la capacidad estadounidense, lo cual es, por supuesto, una postura muy neocon. Es muy neoconservadora. Esta idea de que no necesitamos preocuparnos por las limitaciones reales, porque se puede conseguir cualquier cosa. Solo tienes que desearlo. Y probablemente él cedió ante el tipo de consejo equivocado. De nuevo, quizá él mismo lo cree, no lo sé. Pero también, por ejemplo, cambiar el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra simplemente demuestra una mala interpretación de lo que está ocurriendo. Aunque debo decir que renombrarlo como Departamento de Guerra en realidad es un acto de honestidad, porque eso es lo que es, eso es lo que siempre ha sido. Sin embargo, la cuestión es que él no lo renombra para ser honesto. Lo renombra para amenazar, ¿verdad? Esa es su lógica. Su razonamiento no es como el mío, el de Glenn Deason, ni el de muchos otros. Medea Benjamin, por ejemplo. Nosotros decimos, vale, así al menos es más honesto, al menos nos dais una idea clara de para qué es. Pero él dice, no, esto cambiará el fundamento de todo y mostrará lo duros que somos. Paz a través de la fuerza, paz a través de amenazar con la guerra, lo cual, por supuesto, es lo contrario de lo que dice la Carta de las Naciones Unidas. Y es lo contrario de lo que dicen los demás países de los BRICS y la OSCE, porque ellos insisten continuamente en que debemos cumplir con la Carta de la ONU. Los europeos, y hasta ahora los estadounidenses, siempre han hecho al menos un gesto de respeto a eso. Al menos un gesto. Era sumamente hipócrita, pero seguía siendo un gesto. Y Donald Trump elimina incluso ese gesto. Así que, en cierto sentido, hay cosas buenas y malas que podemos sacar de esto. Pero la motivación es sin duda. Sim a menos no. Any funciona menos. And it works less and less. Let's go to Ukraine. Vayamos a Ucrania. ¿Ves que Estados Unidos esté retrocediendo de alguna manera, reduciendo su implicación como todos deseábamos antes de que Trump llegara al poder, con su promesa de redirigir de algún modo la política exterior estadounidense contra China y retirarse de Ucrania? ¿Crees que eso está ocurriendo? Y si es así, esto sucede también simultáneamente con una división del trabajo, como dijo Hegseth, en el sentido de que Europa está asumiendo el liderazgo allí, con el supuesto despliegue de tropas, aunque ha habido tantos vaivenes al respecto. Estados Unidos finalmente está dando un paso atrás y Europa asumiendo el liderazgo, ¿o es solo una imagen que quieren proyectar? Y la cuestión es que los europeos tienen la retórica de querer tomar la iniciativa, pero carecen de la capacidad. Y en realidad lo saben, porque si quisieran liderar, ya lo habrían hecho. Han tenido innumerables oportunidades, pero siempre se echan atrás. Porque hasta ahora, el principal requisito que los europeos dicen necesitar de Estados Unidos es ese llamado respaldo, que no es más que palabrería. Un respaldo significa que consigues que los estadounidenses garanticen que te van a rescatar y que enviarán tropas. Porque en el momento en que las primeras tropas europeas, alemanas, francesas o las que sean, pisen Ucrania, serán aniquiladas por los rusos, y entonces los europeos van a llorar y pedirle a papá que venga a ayudarles. Básicamente, es un acuerdo para hacerlo conjuntamente y entrar juntos. Y Estados Unidos lo ha descartado categóricamente bajo Trump, y los europeos no se atreven a hacerlo.
y tampoco quieren. Así que esto también son buenas noticias. Quiero decir, a pesar de toda la arrogancia, toda la estupidez, todo el derramamiento de sangre y el envío del último ucraniano a morir por las fantasías europeas de desmembrar Rusia, por todo eso, aún queda suficiente racionalidad en estas capitales, en Londres, Berlín, París, para decir no, si vamos solos, no queremos una guerra total solos contra los rusos. Quieren intentar empujar a la OTAN, pero empujar a la OTAN significa empujar a Estados Unidos. Y Estados Unidos ha dicho repetidamente que eso no es lo que hacemos. Y si lo piensas, en realidad tiene sentido, porque todo el objetivo de Ucrania era tener una guerra por poderes, o guerra de coalición, o guerra de implementación, como quieras llamarlo, una guerra con Rusia, sin tener una guerra propiamente dicha de la OTAN contra Rusia. Y se mantienen fieles a esa idea, al menos por ahora. Y lo paradójico es que, a estas alturas, por supuesto, los europeos son... ¿Cómo se dice? Creo que tenéis una expresión en español como más papistas que el Papa. Y es como, vale, tenemos que hacer lo que creemos que era el propósito e intentar hacerlo todos juntos. Y ese es el acto discursivo, por un lado, desde los medios públicos y demás, y desde los políticos. Los tienes ahí. Pero, por otro lado, se ve claramente cómo los políticos en realidad están muy descontentos, incluso con la idea de que los estadounidenses realmente quieran llegar a un acuerdo de paz con los rusos. También, porque por supuesto, eso les quitaría su principal argumento que han estado dando a sus poblaciones durante mucho tiempo. Pero de nuevo, al menos por ahora, parece haber algún tipo de acuerdo en que una guerra total con Rusia no es lo que quieren. Lo que no significa que no se estén preparando para ello, porque vemos que hay muchas preparaciones en marcha, y los alemanes lo dicen abiertamente. Los finlandeses dicen que no es una cuestión de sí, sino de cuándo, y que ahora necesitan aumentar su producción militar. Pero al menos, aunque ese sea el caso, te parecen dan Kelba son demasiado para eso, existen West. Es puestos una inquietante. Quería abordar precisamente eso con mi siguiente pregunta. Como has dicho, a Europa le encantaría enviar tropas a Ucrania y ayudar a Ucrania a ganar la guerra. Sin embargo, sus líderes se dan cuenta de que esto no es posible por ahora. Pero al mismo tiempo vemos esta preparación para la guerra. Hace una semana, el político alemán Friedrich Merz anunció básicamente el restablecimiento del servicio militar, por ahora no obligatorio, pero se dejó muy claro que esto es solo temporal. La idea es hacerlo obligatorio bastante pronto, como lo era en el pasado. También dijo que Alemania quiere 500,000 de soldados en su ejército. Hoy en día, creo que tiene algo así como 100 o 150,000, quizá un poco más, pero nada comparable. En Alemania también hemos tenido el cambio de la Constitución para que Alemania pueda asumir más deuda con el fin de rearmarse. A nivel europeo, tenemos este programa de rearme con 800,000 millones de euros asignados al rearme de Europa. También tenemos esta retórica que se nos transmite continuamente a través de los medios de comunicación, de los líderes políticos, sobre los malvados rusos que quieren apoderarse de Europa. Así que, una larga introducción para una pregunta corta. ¿Está Europa preparándose para la guerra en unos años? Has estado en Europa hace unas semanas. ¿Cómo has sentido esto estando aquí? No he interactuado con esas partes, quiero decir, con el sector de seguridad en Europa en absoluto, así que no puedo darte ninguna opinión al respecto. Pero la retórica va claramente en esa dirección. Por un lado es así. Quiero decir, es como la forma en que los europeos están describiendo actualmente su situación de seguridad en términos apocalípticos, con los rusos intentando apoderarse de toda Europa, naturalmente nos muestra que quieren rearmarse. Y no hay duda de que quieren hacerlo. La pregunta es, ¿pueden? Porque toda la estrategia que han estado siguiendo es una que ahora les lleva a la desindustrialización. Y me pregunto si se dan cuenta de eso, pero quiero decir,
Deben hacerlo. Quiero decir, deben darse cuenta, a pesar de toda la basura que nos están metiendo en las noticias, los medios y los políticos que nos dicen lo maravillosa que es la OTAN y lo fuerte que es, la mayor alianza, la alianza más fuerte de la historia, bla, bla, bla. Incluso esas personas deben darse cuenta de que lo que acabamos de presenciar es que durante más de 3 años y medio, esa alianza no fue capaz de producir tanto material militar como los rusos. Los rusos lo superaron en producción. Esta fue una guerra de desgaste. Por supuesto, esto se mantuvo bien oculto al público en general. Al público se le hizo creer que los rusos estaban desesperados por llegar a Kiev y tomar toda Ucrania, y que ya sabes, fracasaron en eso. Fueron rechazados, y de alguna manera, todo se estancó. Y sí, ahora se está presentando a los rusos como muy débiles, aunque siguen siendo una gran amenaza, por supuesto. Pero lo que realmente ocurrió, y es absolutamente claro, quiero decir, no creo que los observadores serios ahora discrepen de la afirmación de que lo que los rusos estaban haciendo era una guerra de desgaste. Estaban en la segunda fase. La primera fase de la guerra fue aquella en la que incluso Vladimir Putin dijo que lo que querían era asustar a los ucranianos para que llegaran a un acuerdo sobre la neutralidad de Ucrania. Esa era la idea original. La primera fase, cuando entraron con demasiadas pocas tropas, 140.000 soldados, muy pocos para conquistar Ucrania, y llegaron hasta Kiev. Luego negociaron. Y luego, por supuesto, Boris Johnson y demás, las negociaciones se vinieron abajo. Y luego tuvieron que retirarse y reagrupar sus fuerzas. Les llevó un año cambiar por completo su enfoque, pero después entraron en una guerra de desgaste durante 2 años. Todo lo que la OTAN pudo lanzarles, tanques Leopard, diferentes vehículos, diferentes municiones, lo fueron desgastando. Dejaron que llegara y lo desgastaron. Incluso la gran ofensiva de verano de hace 2 años, simplemente la soportaron, la absorbieron y contraatacaron. Destruyeron toda la producción, todo lo que la OTAN pudo destinar. La OTAN aún conserva algunas reservas propias. Eso es lo que algunos de los ultramilitaristas critican. Dicen, deberíamos dar nuestro último tanque a los ucranianos. Pero hay personas, oficiales militares en Alemania, Francia, Polonia y así sucesivamente, que dijeron, espera un segundo, ahora estamos quedándonos muy bajos y necesitamos conservar eso para nosotros mismos. Así que los rusos han desgastado a la OTAN. Y debe quedar claro que esto es un problema estructural y también es un problema industrial. Ni siquiera tienen suficientes proyectiles. Quiero decir, estaban buscando desesperadamente proyectiles, mientras los rusos seguían disparando a un ritmo mucho mayor. Exacto. Así que estoy convencido de que en los puestos de liderazgo sí entienden que ahora no están en condiciones de librar realmente una guerra. Pero de nuevo, podrían intentar hacerlo en el futuro y prepararse para ello. Y aquí es donde va tu argumento. La pregunta es, otra vez, ¿pueden hacerlo? Porque la reindustrialización lleva mucho tiempo, y llevaría mucho tiempo incluso si Europa tuviera acceso al petróleo ruso barato. Llevaría mucho tiempo incluso si no estuvieran tan estructuralmente atados en corto por Estados Unidos, y si tuvieran acceso a materias primas. Pero en este momento están perdiendo ese acceso. Así que mi esperanza es que no sean capaces, ni siquiera con el complejo militar industrial estadounidense. Y solo un último apunte. Si el canciller alemán argumenta que necesitan 500.000 de personas en la Bundeswehr, es solo otro de esos momentos en los que los alemanes rompen sus acuerdos internacionales. Porque en el tratado sobre el arreglo final con respecto a Alemania, el resultado del Tratado 4+2, que permitió la unificación de las 2 Alemanias, o que Alemania Occidental absorbiera a Alemania Oriental, está escrito que la Bundeswehr tiene un límite de 370.000 soldados. Si existe un plan político para superar ese límite, es otra de esas violaciones del derecho internacional que los alemanes siempre dicen mantener como sagradas
y por las que critican a los rusos por no cumplir, solo como apunte. Una pregunta más sobre Ucrania. Putin dijo en China que si nada cambia, al final el problema de Ucrania se resolverá militarmente. Esto es algo que varios analistas han estado diciendo, siendo el más famoso John Mearsheimer. ¿Crees que este será el caso, Pascal? Es decir, que al final, la resolución de este conflicto, que como sabemos es solo una dimensión de un conflicto mucho mayor, se decidirá exclusivamente por medios militares. Espero que no. Quiero decir, se salvarían muchas vidas si hubiera un acuerdo político. Y de nuevo, no estamos... La guerra entre Rusia y Ucrania en esta parte más pequeña, sin hablar del conflicto estructural más grande entre Rusia y la OTAN y Occidente en general, sino centrándonos solo en el pequeño, es muy diferente de algo como, por ejemplo, Gaza, el genocidio allí. No es una guerra de aniquilación la que se está librando. Es una guerra muy tradicional, clásica, clausewitziana de ejército contra ejército, Estado contra Estado, sobre objetivos políticos. Y estos objetivos políticos pueden, como nos dijo Clausewitz, alcanzarse ya sea mediante negociaciones en la mesa o en el campo de batalla. Y la estrategia que los rusos están implementando ahora, y lo han estado diciendo durante 2 años, es que no habrá alto el fuego. Negociaremos mientras seguimos disparando. Están siguiendo una vía doble, es decir, tanto esfuerzos militares como diplomáticos. Si pueden lograr sus objetivos por la vía diplomática, la tomarán. Pero si no hay un acuerdo para abordar lo que los rusos llaman las causas fundamentales, por un lado, la neutralidad de Ucrania, por otro, un marco de seguridad para el continente, y la situación política interna en Ucrania, donde quieren eliminar a estas facciones ultraderechistas de la política, y por último, las disputas territoriales, donde ahora dicen, miren, estos 4 oblasts ahora son nuestros. Entonces, continuarán militarmente. Tienes que aceptar que tuviste una oportunidad hace 3 años, pero ahora tienes que asumirlo. A menos que se cumplan estas condiciones, los rusos seguirán adelante con la operación militar. La pregunta para ellos entonces es, ¿qué es una solución militar? Porque nunca he hablado con ningún experto o especialista ruso que diga que es de interés para Rusia ocupar toda Ucrania. Especialmente porque la parte occidental de Ucrania es tan rabiosamente antirrusa que, si intentaras absorberla, estarías tragando una píldora venenosa, ¿verdad? Así que ¿qué es el objetivo militar? El objetivo tendría que ser llevar la guerra a un punto en el que se pueda establecer una zona de seguridad, varias decenas, quizás 100 kilómetros de profundidad a lo largo de todo el frente, y luego, algo así como un modelo coreano, ¿verdad? Básicamente, dividir ahí y detener los combates en esa línea. Pero incluso eso no es una posición buena ni segura. Así que, en mi opinión, esa no puede ser una situación ideal. La situación ideal sigue siendo llegar a algún tipo de entendimiento político que mantenga la estabilidad. Y solo una nota adicional. Cuando los europeos dicen que están pensando en enviar tropas sobre el terreno, como preguntabas antes, como una medida de seguridad, ¿cómo lo llaman? Cascos azules, cascos azules. Y tenemos que pensar en Ucrania. Sabes, una vez que cesen los combates, necesitamos disuadir a Rusia de atacar de nuevo. Es una tontería decirlo, porque los rusos ya han dejado claro que cualquier presencia de tropas de la OTAN en Ucrania es inaceptable para ellos. Y por eso están librando esta guerra en primer lugar. Así que no se detendrán. Si esa es la idea de los europeos, ¿cómo terminará? No lo harán. Y en segundo lugar, ¿por qué te preocuparías por la próxima guerra si la actual sigue en curso? No tiene absolutamente ningún sentido para mí. Por eso es simplemente un acto de discurso vacío por parte de los europeos. Es solo otra manera de mantener el debate en marcha y de aparentar ante sus propias poblaciones que están haciendo algo,
cuando en realidad están completamente desorientados en este momento. El problema que esto crea para los rusos es, por supuesto, cómo se llega a ese tipo de momento en el que se alcanza algún tipo de acuerdo, porque se necesita un acuerdo. Europa necesita acuerdos. Y todas las grandes guerras de los últimos cientos de años siempre han terminado con algún tipo de acuerdo que luego mantuvo la estabilidad hasta que todo volvió a romperse. 1648, Westfalia. 1815, Viena. 1918, en París, Versalles. 1945, las Naciones Unidas. Y estas declaraciones, ¿verdad? Necesitamos esos momentos en los que la gente se reúne alrededor de un papel y en realidad, más o menos, no completamente, pero más o menos, están de acuerdo en que al menos en esto no discrepan o lo mantienen. Y necesitamos llegar a ese momento. Desafortunadamente, ahora mismo son los europeos quienes más se interponen en esto. Las negociaciones serían diferentes si París, Londres y Berlín también estuvieran de acuerdo en que bien, ahora hay que poner fin a esto, tomar en serio a los rusos y crear una estructura a la que ellos puedan decir que sí y que nosotros podamos supervisar. No hace falta creerles, solo hay que supervisar y crear algo que se pueda controlar de alguna manera, como los controles de armas. Pero son los rusos, los chinos y el sur global quienes hablan en estos términos. También en la OCS, con su nuevo lenguaje de multilateralismo, los europeos y estadounidenses siguen hablando en ultimátums y amenazas. One last question, Pascal. Una última pregunta, Pascal. Parece que independientemente de cómo termine la guerra de Ucrania, ya sea estrictamente de forma militar o mediante un acuerdo diplomático negociado, esa guerra no será la última batalla dentro del conflicto más amplio, que es esencialmente una gran lucha por la reconfiguración del orden mundial, con nuevas potencias emergiendo y desafiando la unipolaridad estadounidense. En este contexto, ¿dónde ves posibles puntos de conflicto futuros? Mencionaste Finlandia con las Pacificenses y el increíblemente insensato abandono de la neutralidad, que ha sido tan positiva para Finlandia durante varias décadas. También tenemos a Moldavia, con Transnistria y Gagausia allí. Ahora vemos a Armenia acercándose a Estados Unidos, con Pashinyan reuniéndose con Trump y el presidente azerbaiyano, y de alguna manera reintroduciendo este proyecto del corredor de Sanjessur, que a su vez es muy problemático para Irán. Casi con toda seguridad continuará la guerra entre Israel e Irán, porque lo más probable es que Israel vuelva a atacar a Irán tarde o temprano. Entonces, ¿dónde ves posibles conflictos futuros en esta guerra más amplia respecto a la reconfiguración del orden mundial? Quiero decir, ya has expuesto las opciones más probables. O sea, definitivamente va a haber una continuación de la guerra con Irán. No es solo Israel, siempre es Israel, más Estados Unidos y más sus aliados en Europa. Esa no ha terminado, solo está en pausa en este momento. Finlandia también, curiosamente, está siendo reforzada ahora mismo, y hemos visto que el señor Stubb estuvo en Washington junto con los grandes líderes de Europa, ¿verdad? Y Stubb estaba tan fuera de lugar, quiero decir, el presidente de Finlandia, que realmente tuvo que abordar el tema. ¿Por qué está aquí el presidente de la pequeña Finlandia? Disculpen. Y dijo, bueno, porque tenemos algo de experiencia en resolver una guerra con los rusos. Sí, que fue en el 44, cuando básicamente tuviste que rendirte y luego tragar la píldora de que te dijeran cómo iba a ser el futuro porque luchaste del lado de los nazis. Y luego Finlandia, por supuesto, a raíz de esas experiencias, que también fueron, ya sabes, no es... Finlandia también fue atacada por la Unión Soviética en la Guerra de Invierno, ¿verdad? Así que aquí hay mucho vaivén. Pero al final, lo que esto provocó fue esa neutralidad finlandesa, que estabilizó todo el flanco nórdico y lo hizo con mucho éxito. Que esto se haya abandonado y ahora se esté revirtiendo hacia lo contrario, es un desarrollo muy preocupante. Aunque debo decir que ya sabes, Finlandia es ahora, por supuesto, miembro de la OTAN.
Finland is now, of course, a NATO member, so the NATO countries risk much more if they. Así que los países de la OTAN se arriesgan mucho, muchísimo más, si alguna vez hubiera un intento de hacer algo similar a través de Finlandia, como lo hicieron a través de Ucrania. Porque no enviar tropas a Ucrania está bien, por supuesto, porque no están en la OTAN. Pero si luego decidieran no enviar tropas a Finlandia, que sí es miembro de la OTAN, sería una historia completamente diferente. Y déjenme decirles, para toda la audiencia, generalmente pensamos que no es posible. Pero un ataque contra uno es un ataque contra todos, ¿verdad? Así que todos los demás miembros de la OTAN están obligados por contrato, según el Tratado de la OTAN, a enviar tropas, ¿verdad? No, no es correcto. Eso está mal. El Tratado de la OTAN dice que los demás países deben apoyar con todos los medios a su alcance, lo que puede incluir medios militares, pero no están obligados a hacerlo. A todos los efectos, Ucrania podría haber sido miembro de la OTAN y haber recibido exactamente el mismo nivel de apoyo, ni más ni menos, aun siendo miembro de la OTAN. Así que en teoría, si ocurriera algo en Finlandia, los miembros de la OTAN podrían decir, sí, te apoyaremos, tan Bryce, a ver si Vicente. Pero ya sabes, tropas sobre el terreno. No para mí, Alemania. No para mí, Francia. No para mí, Reino Unido. Porque mira, el artículo 5 dice que puedo apoyar como quiera, pero no tengo que hacerlo. Es un artículo relativamente débil, en realidad, solo para subrayarlo. Pero eso, por supuesto, si ocurriera, sería la sentencia de muerte definitiva de la OTAN, porque entonces ya no habría razón para existir. Así que, sea lo que ocurra con Finlandia, debe calibrarse con mucho más cuidado. Armenia, en mi opinión, está siendo desmantelada en este momento. La están desarmando. Y probablemente lo veo como la próxima víctima de esta idea de posicionarse estratégicamente y rodear a los oponentes. Lo que en realidad nos indicaría que probablemente Brian Berletic tiene razón con su argumento de que la gran estrategia general de Estados Unidos no ha cambiado. La idea de rodear a otros y romper su periferia para luego usar esos puntos como entradas con el fin de subvertir al oponente desde dentro, esa estrategia sigue vigente. Y en general, Estados Unidos y la OTAN seguirán intentando desmembrar a sus adversarios. Venezuela es un lugar donde podríamos ver una guerra, pero sería algo realmente estúpido de hacer. Pero de nuevo, hemos visto tantas cosas estúpidas provenientes de la coalición de los dispuestos. Incluso el hecho de que Estados Unidos y los europeos sigan usando ese término, que se remonta a la guerra de Irak, la cual ahora sabemos que fue totalmente ilegal y un enorme crimen según el derecho internacional, y todo el mundo acepta que fue un error. Pero la jerga que surgió de eso sigue siendo utilizada con orgullo por estos tecnócratas. Eso solo nos indica que la mentalidad no ha cambiado. Espero sinceramente que podamos evitar esto. El último punto crítico es, por supuesto, Taiwán, y por supuesto el Pacífico, y quizá incluso más que Taiwán, en realidad creo que Filipinas. La historia, de alguna manera, tiene esa tendencia a producir sorpresas que más tarde, cuando miras atrás, parecen tan evidentes. Ah, claro, tenía que ocurrir allí. Pero en absoluto eran evidentes en el momento en que sucedieron. Sabes, en la Segunda Guerra Mundial, en 1941, en noviembre y diciembre, los estadounidenses sabían exactamente que los japoneses los atacarían. Sabían que se avecinaba, porque las comunicaciones se estaban deteriorando y por la posición política que surgió. Pero esperaban un ataque en Filipinas. No esperaban un ataque en Hawái. La sorpresa fue que fue Pearl Harbor, no que ocurriera el ataque. Y en este sentido, también creo que hoy podríamos esperar que ocurra algo en el Pacífico y en Taiwán, pero podría ser en otro lugar. Filipinas, para mí, parece uno de esos posibles puntos críticos que no tenemos suficientemente en nuestro radar. Pascal, ha sido un placer hablar contigo de nuevo. Por favor, indica a nuestra audiencia dónde pueden seguir tu trabajo. Go to YouTube
Ve a YouTube y escribe Neutrality Studies y haz clic en el vídeo en inglés o en el de español. Y por cierto, gracias a todos los hispanohablantes en YouTube, porque habéis hecho que mi canal en español crezca de forma fantástica. Es el más grande de todos los canales en lenguas extranjeras que tengo. Así que, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Pascal. Espero volver a hablar muy pronto. Muchas gracias y adiós. Bye.